Hola, oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a comunicarnos con Pascal Roa en Jerusalén en esta última entrega de las noticias para esta semana, que como siempre pasa, pues tendremos que hacer una pausa hasta el lunes por la tarde en que volveremos a grabar. Hoy, aparte de las noticias a las que estamos habituados, creo que vamos incluso a empezar con antisemitismo en Europa, anti-israelismo en Europa, en el fútbol. Pero no en el fútbol como estamos acostumbrados, que gritan en las gradas contra Israel, o que hay problemas dentro de los campos de fútbol, que para eso las policías ya están advertidas, sino lo que pasa cuando los israelíes salen de un partido en un sitio como Ámsterdam. ¿Qué tal, Pascal? Hola Jorge, sí, noticias un poco distintas hoy. La verdad es que en Israel se habla mucho de este acontecimiento de la noche. Oculta realmente otras informaciones, o sea, cambios de ministerios, Netanyahu haciendo, o sea, declaraciones de Netanyahu, pues se quedan ocultas. Realmente no se habla de otra cosa y desgraciadamente, como tú mencionas, no es solo de deporte, porque el partido en el fondo poca gente lo ha visto aquí en Israel, que perdió además Maccabi Tel Aviv 0-5 contra el Ajax de Ámsterdam. Entre otras Aquí cosas, el Ajax de Ámsterdam es un club que fundaron judíos holandeses. sí, y no es raro ver en el estadio la bandera de Israel. O sea, hay muchas imágenes en internet donde se ven banderas de Israel. Es un club muy amigo de los judíos. O sea, el patrimonio forma parte del patrimonio de la comunidad judía local. Muy amigo de Israel, muy amigo de los judíos. Sí, sí, Y solamente por mencionar también otro dato, Johan Cruyff, que fue el gran jugador que tuvo el Ajax, que lo llevó a ser campeón de Europa, que también estuvo aquí en Barcelona haciendo maravillas. Su hijo, que también fue jugador en el Barcelona, es, ha sido entrenador de este equipo, del Maccabi Tel Aviv. Es decir, los vínculos son muy grandes entre el Ajax y el Maccabi Tel Aviv. El Maccabi Tel Aviv no es el equipo más hooligan de Israel. En todo caso, sería el Betar Jerusalén, por donde tú vives. Pero es que lo que ha pasado no tiene nada que ver con el deporte. no, no, para nada, para nada. Efectivamente, Jordi Cruyff, el hijo de Johan, fue entrenador del Maccabi Tel Aviv. Y recientemente me enteré de que un entrenador francés fue también a la cabeza de Beitar, que es Luis Fernández, que también conocen Sí, en porque España. es francés, pero de familia española y estuvo entrenando en España también. También el Bilbao. Bueno, sí, Ajax Amsterdam, un club donde se dirigieron unos 3.000 aficionados de Israel, si no me equivoco. O sea, familias, aficionados. Maccabi Tel Aviv draina, o sea, atrae a mucha gente aquí en Israel. De hecho, también hoy hay un partido de Maccabi Tel Aviv, pero de baloncesto, contra el Bolonia, en Bolonia. Y el Ministerio de Asuntos Exteriores ha desaconsejado viajar a ver ese partido en Bolonia por si acaso, porque realmente, Ya. por lo menos, no hay que mostrar, bueno, su afición a un club o a otro. Es decir, mejor quedarse un poco anónimo y es un poco la consigna ahora. Ujú. Bueno, yo en otra ocasión hubiera dicho, bueno, Bolonia o Italia, como tiene un gobierno de derechos, de derechas, no va a pasar nada, pero es que en Holanda también hay un gobierno de derechas y ha pasado esto. ¿Qué es, cómo puede pasar en un país como Holanda lo que ha pasado? Y cuéntanos qué ha pasado porque igual la Sí, gente no se ha enterado. sí, o sea, después de este partido salieron los aficionados del Maccabi. He estado escuchando muchos mensajes en la radio y en la televisión de aficionados que dijeron que
Para llegar al estadio por la tarde no hubo ningún problema. Hubo escolta por parte de la policía. Muchas escoltas, todos en fila, entraron sin problema, pudieron disfrutar del partido, de la derrota, desgraciadamente, y después salieron. Pero precisamente a la salida, dirigiéndose a los hoteles, se dieron cuenta de que había casi nada, ninguna presencia policial, y eso les sorprendió mucho. Y de repente vieron hordas de gente encapuchada con máscaras, con banderas de Palestina, dirigiéndose hacia ellos en lo que se puede calificar primero de emboscada, o sea, es una emboscada preparada, sabían los, los ¿cómo les calificaría yo? Los autores del pogromo, porque es el otro calificado, otro nombre que se le da también a estos ataques, o sea, emboscada y pogromo, de los autores que conocían dónde estaban, dónde se dirigían, conocían la mayoría de los hoteles donde se alojaban. O sea, fue realmente espantoso para decenas y decenas de aficionados que salían del estadio. Oh, espera, por lo que tú dices, entonces esto no fue algo espontáneo. Esto No, estaba organizado, preparado y con información sobre la policía, entre otros casos, entre otras cosas. Sabían que la policía no los iba a acompañar, sabía dónde estaban alojados. Es decir, toda esta información no la busca alguien en internet. Es decir, tú no puedes poner dónde se hospedan los israelíes en Ámsterdam esta noche. Eso no te lo va a decir internet. Esto quiere decir que dentro de las fuerzas de seguridad holandesas, o por lo menos de Ámsterdam, hay infiltrados yihadistas o gente simpatizante de esto y supongo que tendrán algún vínculo con estos grupos. Estos grupos no salieron con armas porque en Holanda no se consiguen armas, pero también se ha dicho que iban con bengalas, con palos y que iban, no sé si tú tienes más información. mira, mira, Jorge, infiltrados seguramente, pero entre los cientos los centenares de noticias que leo cada día, unas me llamaron la atención hace unas semanas, que se habla mucho de objetores de conciencia dentro de la policía neerlandesa. Es un asunto que bueno, me llamó la atención, pero no la relacioné con ninguna información precisa en ese momento en Israel y no la mencioné, pero bueno, la dejé un poco aparte por si me servía. Pues precisamente el hecho de que el hecho de que existan posibilidades de objeción de conciencia dentro de la policía neerlandesa en relación a manifestaciones contra Israel es más que preocupante. O sea, lo que pasó ayer no es casual, no es la primera vez, no es, no es un caso del azar. Precisamente el Ministerio de la Diáspora, y esto se reveló esta mañana en el Jerusalem Post, el Ministerio de la Diáspora israelí envió sobre la base de informes del Mossad y informes de Shin Bet, de los servicios de inteligencia, envió al ministerio una información muy detallada, un informe muy detallado a las autoridades neerlandesas sobre ese partido, porque se vieron, como tú decías, en redes más o menos ocultas, sobre todo las páginas de Telegram, se vieron movilizaciones ya desde hace varios días, varias semanas, sobre ese partido. O sea que no fue casual. Aquí se sabía, se conocía. Los Países Bajos también se conocía, pero carecieron de medidas y de respuesta, básicamente. Y precisamente la ausencia de reacción de las autoridades neerlandesas agudiza el fenómeno de pogrom, porque esto se ha visto a lo largo de los siglos y se repitió ayer. Ausencia
¿Cómo la calificaríamos? ¿Ausencia casual? No creo. Ausencia deliberada, relevo de turno, como lo quieras, pero al final el resultado es igual. Es un pogromo que se realizó con los ojos sí, vendados de las autoridades de los Países Bajos y está siendo muy criticado por parte de Israel, pero también en el mundo entero. Ujú. ¿Se sabe si en Holanda están tomando medidas políticas con esto? Es decir, eh, no ha pasado nada de tiempo, es decir, no han pasado ni 24 horas, pero ¿se sabe si ya han despedido al jefe de la policía de Ámsterdam o al jefe de los servicios secretos holandeses o que alguien ha sido nombrado como responsable de esto? Es un poco temprano para informar de esto porque no ha pasado. O sea, puede que pase a medida que se investigue. Pero te digo, el nuevo ministro de Asuntos Exteriores de Israel, Gideon Sa'ar, ya se encuentra o está de camino a los Países Bajos, a Ámsterdam, para entrevistarse con su homólogo neerlandés, para hablar con la comunidad judía, con sus representantes. El primero en reaccionar es Geert Wilders. Geert Wilders, que no es ministro ni primer ministro, pero su partido forma parte, perdón, de la coalición de derecha de ese país y reaccionó de forma muy, muy violenta. O sea, violenta en el sentido de dura, de forma muy dura, diciendo que bueno, calificó primero de pogromo estos hechos. Dice que musulmanes con banderas de Palestina estaban cazando a judíos en las calles de Ámsterdam y concluye diciendo que nos hemos convertido en la Gaza de Europa. Después de ello, el rey, recordamos que los Países Bajos son un país monárquico. El rey Guillermo Alejandro dijo que tiempos oscuros, o bueno, estos hechos recuerdan tiempos oscuros de la historia del pueblo judío. Les fallamos en la Segunda Guerra Mundial y anoche volvimos a fallarles a la comunidad judía. También el alcalde de Ámsterdam expresó su vergüenza, o sea, dijo que se sentía avergonzado por los hechos y que los autores eran perseguidos y llevados ante la justicia porque se trata de un ataque antisemita e inaceptable. Ya veremos cómo esto se convertirá en los hechos, sabiendo que iban encapuchados los autores y con la mayoría con kefies y este tipo de adorno. Pero bueno, si la policía y las autoridades neerlandesas quieren estar a la altura, tendrán que demostrar. Sí, que es una situación realmente inconcebible y aparte, últimamente, no sé si por casualidad o no por casualidad, pero así como el 7 de octubre, cuando empezó la guerra, el ataque de Hamas coincidía con una fiesta religiosa judía, el Simchat Torah, aquí coincide con un aniversario terrorífico, que es la Noche de los Cristales, la Kristallnacht, que es como se llamó eufemísticamente a los pogromos que tuvieron lugar en Alemania y Austria en la noche del 8 al 9 de noviembre del 1938, es decir, ataques a los judíos. Y esto no es solamente un ataque a los israelíes, porque según tengo entendido, también atacaban a judíos no israelíes, ¿no? Sí, efectivamente, efectivamente. O sea, es un hecho que ha recordado Netanyahu en sus declaraciones, diciendo, pues esta es la manera de Europa de conmemorar el 68 aniversario de la Kristallnacht. Y esto también está en la boca de todo el mundo aquí en Israel. Es decir, es la prueba una vez más que el Estado de Israel es indispensable y realmente hoy podemos decir que tenemos un Estado y que estos hechos que ocurren en las calles de Europa pues necesitan como protección por lo menos un Estado a la altura, que es el Estado de Israel. Am, Mira, Jorge, todo esto
forma parte de una cuestión más fundamental. ¿Qué pasa con los israelíes que viajan? ¿Qué pasa con las comunidades judías desde el 7 de octubre? Porque yo siempre digo o evoco que el 7 de octubre eh, convirtió a Israel en una especie de gran shtetl, es decir, un shtetl globalizado, porque cuando antes los pogromos se producían en aldeas o en ciudades grandes, pues las autoridades no hacían nada, ¿no? O sea, giraban la cabeza y no miraban qué pasaba, porque total, los judíos servían de chivos expiatorios. Y ahora con Israel, después del 7 de octubre, vemos que muchos gobernantes que no tienen esa brújula moral, y siempre vuelvo a esa temática de claridad moral, de brújula moral. Cuando dirigentes políticos confunden el agresor con el agredido, convierten la víctima en victimario, dicen que lo que pasa, y no son solo gente de la oposición, a veces están en el gobierno y mira a España, cuando dicen que lo que pasa en Gaza es un genocidio, que Israel comete crímenes de guerra día sí día también, que les acusa de crímenes de guerra, que les acusa de causar hambruna en la franja. También ellos son responsables y son los primeros en girar la cabeza de lado y dejar que esos pogromos se realicen. Así que, una vez más, es una constatación terrible, pero solo votando a los que tienen claridad moral, a los y a las que tienen esa claridad moral, Europa podrá deshacerse de esa lacra que ahora ya no son los nazis de siempre. Siguen ahí los nazis de siempre, pero los nuevos nazis son los islamistas radicales. Y efectivamente, aquí es un tema complicado porque está Palestina de en medio, pero Israel está luchando contra el islamismo radical, lo mismo que tendrían que hacer los países europeos, porque los mismos islamistas radicales están en su país, a menor a más o menor medida. Sí, más presentes en los Países Bajos, en Alemania, en Francia y en Bélgica, pero también están en España, en Italia, en casi todos los países europeos. Entonces, ellos tienen que barrer también delante de su puerta, porque una vez más el judío es el famoso canario en su mina. Ujú. Bueno, el tema es tan terrible cuando uno empieza a pensar en todas las consecuencias y todas las derivaciones de esto, ¿no? Eh, realmente difícil porque si ya una guerra es algo difícil, el verse así, y aparte, mira, todos estos ataques iban acompañados de gente que se escondía detrás de una máscara o de una kefía y con la bandera palestina, ¿vale? Ahora resulta que si tú echas un mínimo vistazo a lo que se enfrenta a Israel, no verás la bandera palestina. ¿Por qué? Porque la bandera palestina no es la bandera iraní, porque la bandera palestina no es la bandera de los iraquíes pro-iraníes, porque la bandera palestina no está en Siria, porque los que están siendo atacados por Israel, Hezbollah, en el Líbano, no son ni han sido nunca palestinos. ¿Eh? Que se quede esto claro históricamente, vayan a los libros, a las enciclopedias. Y en el Imperio Otomano había una provincia que se llamaba Siria-Palestina, pero la parte que corresponde al Líbano y a Siria no era Palestina, ni nunca lo fue. El Hezbollah nunca fue Palestina. Entonces nos quedan de palestinos Hamas y la gente de Cisjordania. Pero resulta que la gente de Cisjordania no acude a hacerse con armas para atacar a los israelíes bajo la bandera de Palestina, sino bajo la bandera de Hamas. Y la bandera de Hamas, tanto en la Franja de Gaza como en Cisjordania,
no es la bandera de la autoridad palestina, no es la bandera de Palestina, no tiene nada que ver con la Palestina que se creen que en Europa que representan estos grupos. Estos grupos son grupos integristas que tienen una bandera que se parece muchísimo a la de ISIS, el Estado Islámico, solamente que en vez de fondo negro tiene fondo verde y que reivindica lo mismo, borrar a todos los que no sean musulmanes del mapa. Y esta es la gran cruzada que están atacando a Israel. No hay bandera palestina. Aquí nadie está atacando durante esta guerra a los palestinos por el hecho de ser palestinos. Y aunque las cifras evidentemente no son reales, las que dan los responsables de Hamas en la franja de Gaza, pero todos los muertos no son muertos palestinos, ¿vale? La mayoría de ellos, y ya hemos hablado de eso reiteradamente, son terroristas que actúan bajo una bandera que no es la bandera de Palestina. Los que están muriendo en Cisjordania actúan bajo una bandera que no es la bandera de Palestina. Y por supuesto, lo mismo con los hutíes, con los iraníes, con los sirios y con los de Hezbollah, que tampoco mueren bajo la bandera palestina. Así que esto no tiene nada que ver con Palestina, esto tiene que ver con el islamismo radical, por una parte, y por el otro tampoco tiene que ver con Israel como Israel, sino tiene que ver con el judío. El judío del mundo está siendo atacado por ser judío. Está siendo atacado, vaya a la sinagoga o no vaya a la sinagoga, sea conservador, reformista, masortí, creyente o no creyente, viviendo en Israel o viviendo fuera. Da igual, el ataque lo hacen contra los judíos. Esto es antisemitismo de la peor calaña y en eso tiene muchas similitudes con la Noche de los Cristales Rotos, con la Kristallnacht del año 38. Entonces se amparaban en una ideología que hoy en día se califica de derechas y hoy se amparan en una ideología que algunos califican de izquierdas, que están totalmente desquiciados al verlo así, porque el islamismo radical es todavía más extremo y más antihumano que la derecha, porque la derecha es una posición que tiene algún resquicio político. El Islam radical no tiene, no existe la política. Los que mandan no son los políticos, son los líderes religiosos, como lo que pasa en Irán y como pasan en otras partes. Así que esta, desgraciadamente, nos retrotrae a la época medieval que está volviendo a Europa. Sí, la época medieval que vuelve a países ilustrados, países democráticos todavía, a países como los Países Bajos ayer, países como Francia hace unos días. Y con esto quería dar un poco más de contexto con lo que pasó en Francia hace 3 días en el partido de la Champions League. Ayer era un partido de la Liga de Europa, la European League, y ayer era de la Champions, antes de ayer, martes, el partido entre el Atlético de Madrid y Paris Saint-Germain en París. Eh, Forma parte un poco de del mismo problema que venimos hablando desde el principio de este programa, es decir, la infiltración por parte de grupos radicales de islamismo radical en la sociedad europea, sociedad neerlandesa, la sociedad francesa y en concreto un grupo de aficionados del CUP, que es el grupo principal del PSG, infiltrado por estos elementos radicales del islamismo en un club que también está infiltrado por Qatar. Qatar no hace más que, y lo vemos también en las camisetas del Fútbol Club de Barcelona, el Qatar no hace nada más que usar su soft power, es decir, su dinero para blanquear o para comprarse una respetabilidad, siendo un país, al fin y al cabo, dictatorial, un país totalmente fuera de la ilustración tal y como la conocemos en Europa. O sea, un país que vive al margen de nosotros, vive al margen de la gente civilizada, que alberga
a terroristas de Hamas. Y sin embargo, está en París, está con la Torre Eiffel, está con el Club de Paris Saint-Germain. Nasser al-Khelaifi es uno de los responsables y es ministro también de Qatar y es el presidente de Paris Saint-Germain. Bueno, todo esto es el contexto del tifo, o sea, del mosaico que desplegaron los miembros del grupo CUP en un lado del estadio justo antes del partido. ¿Y qué vemos? Vemos un mensaje de paz que pone guerra en el estadio, coma, paz en el mundo. Aquí todo el mundo está de acuerdo, qué bien, pero después viene de arriba una imagen horrorosa que pone Free Palestine, pero ¿de qué forma? ¿De qué forma está dibujado este tifo? Pues vemos, uh, como vemos escrito Palestine con la I en forma de Israel y de los territorios ocupados, o sea, geográficamente vemos la forma de lo que es Israel ahora con los territorios ocupados, pero cubierto por una kefia, totalmente cubierta por una kefia. O sea, el símbolo es la desaparición de Israel. Después vemos también manchas de sangre, vemos la mezquita de Al-Aqsa, que es la referencia al Islam, que es el símbolo que vemos en las banderas de Hamas, en las banderas de la yihad islámica. Vemos también a la izquierda la silueta y la cara de Abu Obaida, que es el portavoz de Hamas, con la cara oculta en una kefia roja. Abu Obaida es el icono de la propaganda de Hamas, sobre todo desde el 7 de octubre, y le vemos en las redes sociales todo el tiempo. Y es el que manda sus mensajes antisemitas a través de las redes. Así que mensaje de paz, poco. Desgraciadamente, la UEFA, que es responsable de los partidos de la Champions League, ha rechazado sancionar el PSG, diciendo que el mensaje no era insultante ni era provocador. Hay que saber también que Qatar es uno de los patrocinadores más importantes de la UEFA y da mucho dinero también al PSG. Y eso explica que esa infiltración impide que realmente haya sanciones. A nivel de Francia han sido convocados los el presidente del club, bueno, el presidente de la Liga, presidente de la Federación Francesa de Fútbol. Esto quedará en paños menores seguramente, pero el hecho es que es un hecho más, o sea, un hecho más en la problemática del islamismo radical que infiltra a las sociedades europeas. Ujú. Bueno, hemos dedicado prácticamente todo el programa a hablar de esto, pero no sé si hay novedades en el terreno de Israel. Bueno, tú mencionabas algo que tiene que ver con esto, ¿no? Que es eh, el clima que también se está viviendo a nivel político en Israel con este cambio de nuevo responsable de defensa, nuevo responsable de exteriores, problemas políticos que son internos de Israel, pero nos gustaría conocer un poquito, por lo menos, qué es lo que está pasando, si es que pasan cosas. Sí, han pasado cosas como siempre, los misiles que nos llegan desde Líbano por parte de Hezbollah, como mencionábamos ayer, son cada vez más importantes, entre 100 y 200 cada día. Se oyeron sirenas hace apenas 2 horas en Tel Aviv y en la zona centro por una ráfaga de misiles hacia Tel Aviv, pero todos interceptados. También se descubrió, es una noticia de alcance, a mi juicio, se descubrió otro campo de entrenamiento y almacén de armas y de lanzaderas de cohetes a 200 metros de una base de la FINUL, que son siempre muy retratados por estos descubrimientos. Pues este campo de entrenamiento ha sido luego destruido por Zahal. Desgraciadamente también la muerte de un reservista a consecuencia de sus lesiones y se lamenta, lamentamos
esta muerte. Y más o menos son las noticias que nos llegan desde Líbano. Una noticia también poco habitual últimamente es un misil que nos llegó desde Yemen por parte de los hutíes, que también fue interceptado. Un misil o un ataque reivindicado por el grupo de los hutíes que apuntaban, según ellos, a la base aérea de Nevatim en el centro de Israel, pero fue interceptado. En Gaza lo más novedoso es que se va a abrir dentro de poco un nuevo punto fronterizo para la entrega de ayuda humanitaria, es el punto de Kesufim. Se están terminando las obras, sería para trasladar la ayuda por el sur, pero en el sur todavía tenemos el punto de Kerem Shalom que funciona, también en el centro la Gate 96, la puerta 96, y en el norte los puntos de Erez Este y Erez Oeste. Todo esto forma parte un poco de, del paquete de ayuda o del paquete de medidas que quiere ver implementadas los Estados Unidos, que siempre amenazan con dejar de vender armas a Israel si no hace más para proporcionar la ayuda. Israel, siempre con pruebas por delante, explica que la ayuda llega, ahora llegará más, pero el problema es la distribución detrás de la que no se hace responsable Israel. Estados Unidos lo sabe, pero bueno, de cara a la galería, siempre da un toque de atención a Israel sobre el tema de la ayuda. Y poco más, sino que el segundo ciclo de vacunación, precisamente hablando de ayuda humanitaria, el segundo ciclo de vacunación contra la polio ha terminado con éxito en Gaza. Todos los niños de menos de 10 años, bueno, hablamos de una proporción de 91% de niños que han sido vacunados en todas las partes, incluso la parte norte, que era más problemática, en coordinación, no con la UNRWA, y esto es una prueba más de que la UNRWA no es indispensable porque COGAT, el organismo de Israel para los territorios, actuó con UNICEF, trabajó con UNICEF y con la OMS para proporcionar esta vacunación que, como he dicho, se terminó con éxito. Y más o menos, para entrar en Shabbat, son las noticias que teníamos hoy y a ver qué nos depara el fin de semana de cara al lunes. Bueno, pues hasta entonces, muchas gracias por habernos atendido y Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Jorge.